un gran honor y una distinción presentar ante todos ustedes la personalidad del doctor Luis Guillermo de Hoyos Martínez, quien es maestro en Ciencias de la Salud y actualmente director de la Facultad de Medicina. Uno de los temas muy controversiales y de actualidad es la voluntad anticipada, y es un tema muy discutido y que ha dejado mucho de qué hablar en las comunidades científicas y en las academias internacionales. Y para ello hay documentos, hay escritos, hay profesionales, y yo quiero hacerle al doctor una pregunta muy importante. Doctor, quisiera que nos dijera qué es el documento de voluntad vital anticipada. Buenas noches, doctor Gonzalo, muchas gracias. Esta serie de conceptos que se vienen manejando son relativamente nuevos, que se aperturen a la sociedad en general, aunque si bien es cierto que de manera histórica son puntos que han sido claves al paso de los años, donde algunos países nos llevan una delantera muy importante y nuestro país está haciendo algo nuevo, algo de relevancia, donde diferentes personas han presentado muchos argumentos en pro y en contra de esa voluntad anticipada. Entender que es una condición que va mucho más allá de una ley que pueda plasmarse en un documento, es algo que tiene que ver mucho con la ética, con el bien actuar, tiene que ver con la bioética, y que nos viene a generar precisamente una serie de preguntas y respuestas que difícilmente se puede poner de acuerdo una comunidad para saber qué es lo que hay que hacer. Esta voluntad anticipada es el que una persona, bajo condiciones perfectamente bien definidas, como lo establecen las diferentes leyes de muchos países, es decir, con anticipación y en una condición de conciencia absoluta, decir qué es lo que quiere que suceda para el final de sus días. A mí me queda muy claro que cualquier persona en su sano juicio decide tener una muerte digna, tener una muerte sin dolor, tener una muerte con la mejor calidad de vida, aunque sean unos cuantos días o sean unas semanas. Entonces, es muy importante que identifiquemos qué es lo que sucede, pero además que de manera consciente abordemos el tema, pero además decidamos nosotros de manera autónoma y darle esa autonomía, esa responsabilidad al que está enfrente y está decidiendo. Precisamente esa voluntad anticipada para generar una conciencia clara, pero además una definición muy precisa de cómo quiere concluir sus últimos días. Doctor, esto queda plasmado en un documento en donde pues la persona plasma su decisión, pero consideramos que es un tema un poquito más profundo. Podemos profundizar un poquito más exclusivamente sobre el tema de qué es voluntad anticipada, para que nos entienda el público que nos está escuchando. Sí, voluntad anticipada simplemente es definir esa persona qué es lo que quiere que suceda para los últimos días de su vida. Si es una persona, por ejemplo, que tiene un cáncer, es un cáncer ya en una etapa terminal, esta persona podrá decidir si quiere morir en el hospital o morir en su casa rodeada de los seres queridos, de los seres más cercanos. Esa voluntad anticipada necesariamente genera certidumbre en el cuerpo médico, genera certidumbre en los familiares, pero mucho más, y aquello que tenemos que ser muy cuidadosos, es en la certidumbre que tiene ese paciente de definir cómo quiere morir y en dónde quiere ser. Doctor, un tema tan difícil, tan controversial, el fin de la existencia, en un momento dado podríamos decir asistida, orientada, ¿cuál considera usted que es el actuar de los profesionales en este tema tan controvertido? Bueno, lo vuelvo a comentar, es algo que está apenas empezando a socializarse en nuestro país.
no quiero decir que no se conociera, sino simplemente está empezando a tener ese auge que es muy importante que lo tenga, pero que además sea de conocimiento y sea de aceptación general. Para el caso del equipo médico es muy importante que empecemos a pensar que se puede dar, y de manera muy puntual, el que un paciente llegue a nuestro consultorio y nos muestre un documento donde él está definiendo, en base a la autonomía que tiene, y que es obligación nuestra respetar esa autonomía, cómo quiere que se den las cosas. Y puede ser que nuestra posición como médicos no esté de acuerdo por nuestra misma formación que tenemos de preservar la vida y preservarla en las mejores condiciones dentro de un hospital. Si este paciente, su decisión es estar en casa, tener los cuidados paliativos, los cuidados mínimos necesarios para subsistir, tendremos que respetar eso y tendremos que ser muy precisos, muy objetivos en darle el mejor bienestar en los últimos días para este paciente que ha decidido esa voluntad con anticipación y que tenemos que respetarla, tenemos que apoyarla, tenemos que generar certidumbre en ese paciente y por supuesto en los familiares. Doctor, acaba de mencionar una palabra muy importante que son los familiares. Yo creo que en un momento dado, no solamente desde el punto de vista de tener el proyecto de una asistencia vital asistida, es traumático solo para el paciente, sino también para la familia. Pero a veces como médicos tenemos que dar noticias pues, que no son buenas, de determinados padecimientos, sí, y que también son traumáticos tanto para el paciente como para la familia. ¿Cuál considera usted que sea el actual de los profesionales en este sentido, tanto en el apoyo al paciente, que tenemos que dar una noticia en este sentido, como a la familia? Bueno, considero que algo fundamental que tenemos que manejar los médicos es mantener ese espíritu de honestidad, de transparencia, de informar de manera oportuna y precisa al paciente qué es lo que tiene, qué es lo que hay que hacer y qué pronóstico es el que se le espera. Y solicitar a ese paciente que sí es pertinente, es prudente, que sus familiares estén enterados de esta condición. Y nuevamente dentro de ese respeto a la decisión del paciente tenemos que actuar en consecuencia. Si el paciente decide que no debe de informarse a sus familiares, tenemos que respetar y tenemos que ser solidarios con esa petición que hace el paciente. O por otro lado, el tratar de convencerlo de que deberá de ser de conocimiento de los familiares que está bajo una condición de enfermedad seria, grave, y que sería muy prudente que los familiares lo acompañaran precisamente en esa serie de cuidados, de atenciones, para que este paciente culmine su vida en las mejores condiciones, con alta dignidad y con el mejor bienestar que se le pueda ofrecer. Entonces, es muy importante respetar como médicos la autonomía, la decisión que tenga nuestro paciente ante el hecho de una enfermedad terminal, una enfermedad incurable. Doctor, a veces existen pacientes en que pues ellos no pueden tomar la decisión. Vamos a hablar de pacientes pediátricos en condiciones pues, difíciles, de pacientes de mayor edad o pacientes en un momento dado que están traumatizados, inconscientes, o en un equipo de asistencia vital, una sala de terapia intensiva, y son los familiares que deben tomar estas decisiones y muchas veces no el paciente. ¿Qué consejo daría usted a los profesionales de la medicina para la asistencia tan difícil a esos familiares? Bien, creo que tengo que rescatar una palabra que usé hace un momento. Tenemos que ser extremadamente honestos, tenemos que dar la información en absoluto para que el familiar tomador de una decisión tenga todos los elementos para hacer el mejor juicio y definir qué es lo más apropiado para su paciente, que en ese momento puede estar o por edad o por condición crítica en condiciones no propicias para decidir por sí mismo.
Sin embargo, tenemos que apegarnos y tenemos que respetar esa autonomía, aunque sea de manera indirecta, de cuál es la decisión que está tomando ese familiar con respecto al paciente que está en condiciones inapropiadas para tomar él mismo su propia responsabilidad y su propia decisión. Muchas gracias, doctor. Muy amable, una plática muy interesante. Muchas gracias a todo el público que nos escucha. Muchas gracias, buenas noches. Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com. Noticias, reportajes, musicales, entrevistas. Visítanos en www.ventanaldia.com, la ventana del sur del Estado de México para el mundo.